Pues qué gusto poder compartir este tiempo. Sabemos que, como dice Ricardo, siempre hay un plan detrás de este tipo de experiencias. Nos gozamos mucho cuando vemos que al dar un estudio Dios está hablando la necesidad. Es una experiencia que quizá tú tienes cuando estás discipulando a alguien. Ves que Dios te está guiando, y también cuando predicamos nos gozamos los que hacemos este trabajo en ver que Dios tiene un plan. Creo que hay que bajar un poco más. ¿El tabaco? ¿El alto? Sí. Perdón. No, está bien. Si quieres. Bueno, gracias. Bueno, Jesús, sabemos que Él nos ama. Incluso nos llama la atención que Dios en sus planes pensó en nosotros, y lo hizo antes de que nosotros nos imagináramos, porque ni siquiera existíamos. La Biblia enseña que Dios nos tuvo en su mente antes de que creara todo, y desde aquel entonces la Escritura revela que Él planeó hacer algo. Siempre tenía el anhelo de tenernos con Él, pero no le sorprendió aquel día cuando Adán y Eva decidieron desobedecer. Él sabía que esto iba a pasar, y lo supo antes de los tiempos de los siglos. Desde aquel entonces Él decidió arreglar ese problema, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes del tiempo, Dios supo que tú y yo nos revelaríamos a Él, que Adán tomaría el fruto prohibido. A veces cuando escuchamos esta historia, y bueno, cuando escuchamos a alguien decir lo que estoy diciendo, nos parece una atrocidad, un absurdo. Oye, entonces ¿para qué hizo todo si el proyecto iba a fallar? Bueno, Dios sabía eso, pero nos amó. Y desde aquel entonces nos amó. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Entonces Dios lo planeó porque Él quería tener relación contigo y conmigo. Pero cuando Él creó al ser humano, como tú lo sabes, Él no planeó crear un ser que estuviera predestinado o estuviera prefijado a una respuesta. Es decir, Dios creó con libertad. ¿Y qué real es esto? Basta voltear al mundo y vamos a ver qué ha hecho cada uno de nosotros con la libertad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El apóstol Pablo escribe a los romanos: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que esto te incluye a ti y a mí. Dios, sabiendo esto, decidió arreglarlo y tomó tu lugar y pagó tu deuda. ¿A qué precio? Su Hijo amado. Ayer estaba antier, ¿verdad? Llegué. ¿O fue ayer? Ya no me acuerdo. Es que la memoria la vas perdiendo, Patricio, ¿eh? Y luego ya no sabes ni dónde estás. Ayer llegué en el avión. Era un avión muy grande, con 3 filas de sillas de un lado, del otro lado. Y bueno, cuando me subí, me tocó junto a una joven, y entonces le di un folleto y ella inmediatamente lo empezó a leer. Me sorprendió porque a veces se lo das y la persona lo guarda, pero ella lo empezó a leer y yo empecé a
a esperar el momento que terminara porque le quería testificar. Entonces terminó de leerlo y en ese momento le empiezo a hablar de Cristo. Y ella estaba muy impactada, estaba muy preparada, estuve escuchando con muy buena actitud, le fui explicando, el viaje se me hizo súper cortito, de repente empezó a oírse que ya íbamos descendiendo y que ya íbamos a llegar, y yo tenía que apresurarme, le estaba explicando el plan de salvación, ya le había estado explicando pues bastante, pero en ese momento ya ahora sí que se aproximaba el avión a la pista, y entonces, bueno, no estaba todavía descendiendo a ese grado, pero sí ya iba descendiendo, y entonces le expliqué cómo recibir a Cristo, y bueno, la verdad me sorprendió, aunque siempre tuvo buena actitud, pero le digo, ¿quieres arrepentirte? Si quieres pedirle a Cristo que entre en tu corazón, sí. ¿Oramos? Sí, oramos. Y entonces oré en ese momento. Ella no repitió en voz alta. Yo estaba esperando que repitiera, pero me di cuenta que, bueno, dije, está repitiendo adentro, ¿no? Entonces yo oré para recibir a Cristo y ella estaba muy agradecida. Jimena se llama, costarricense, y venía al TEC, venía a estudiar aquí al TEC. Y en el avión venían sus papás en otros asientos, estaban separados, su hermana, su mamá, su papá estaban separados de ella, ¿no? Y entonces, después, cuando ya descendemos, ya salimos del avión y todo, ya yendo hacia las maletas y todo, estaba su hermana esperándola, y tuve como el deseo de esperarme porque me dijo que venían sus papás. Yo dije, no, ya me voy, nada más le dije, la saludé, me presentó a su hermana y ya me fui por la maleta. Y después de un rato, bueno, pues ellos también fueron por las maletas, y ella me presentó a su mamá. Y Jimena ya le había contado a su mamá, que es mi tocaya, es Victoria, ya le había contado que había orado, y la señora estaba muy conmovida, eran de una familia cristiana. Ella estaba muy conmovida, me agradecía, hablando una creyente, hablando de cómo Dios había movido todo para que su hija escuchara nuevamente, ¿no? Y una niña muy linda, y se veía muy limpia, muy bonito, ¿no? Pero quizá ella era salva, pero ahí oró y la mamá lloraba. Cuando me compartía, ya me contó, mi hija somos tocayos, yo soy Victoria, y bueno, la vino a dejar aquí al TEC, acomodarla, ahí en la residencia, y luego conocí a su papá. Pero bueno, el punto es que solo Dios sabe los planes, ¿no? Porque ya Ricardo la conoció, porque fue por mí, y entonces le presenté a Ricardo, y Victoria, su mamá, estaba muy contenta, ¿no, Ricardo? O sea, fue algo muy padre ver cómo pues Dios tiene planes, ¿no? Hasta Ricardo y Dorita estuvieron en Costa Rica alguna vez, así que bueno, solo Dios sabe los planes que tiene, ¿no? Bueno, dentro de esos planes está este día, y voy a compartir con ustedes algunas enseñanzas del libro de Apocalipsis. Bueno, el mensaje a 4 iglesias. Juan le dirige, guiado por el Espíritu Santo, a 7 iglesias, Apocalipsis. Y bueno, pues vamos a hablar de 4 de ellas. Lo más importante de este mensaje es saber que cuando Dios escribe esta carta a cada una de esas iglesias, Dios tiene un plan. Y me impresiona ver cómo cada iglesia estaba en dificultades o situaciones distintas. Algunas estaban bastante mal, incluso una de ellas, pues Jesús fue a tocar a la puerta, así que ya tienes idea de cómo se encontraba esa iglesia, ¿no? Cristo estaba fuera de la iglesia.
Y así que tenían algunas iglesias de estas, 7 tenían grandes problemas, otras estaban pasando por situaciones de fuerte prueba, incluso estaban muriendo, y otra estaba una iglesia increíble, yo creo que es el modelo a seguir, la iglesia de Filadelfia. Y bueno, pues vamos a platicar de Éfeso en este momento. Es una iglesia que tiene una historia larga, Éfeso. Una iglesia que inició el apóstol Pablo, y de hecho era la iglesia líder del área, de esta área de Asia Menor, que es Turquía. En este momento, Éfeso, al haber sido fundada por Pablo, y donde pasó Pablo, pues por lo menos en la historia de Hechos, es la iglesia en la que pasa más tiempo Pablo, 3 años, ¿no? Entonces, pasó 1 año y medio en Corinto y algunos meses en otras, ¿no? Y bueno, no, a lo mejor Dios no entra en tanto detalle y no sabemos en Tesalónica cuánto pasó, a lo mejor hay quien ha calculado, pero así que nos digan 3 años, en Éfeso 1 año y medio, en Tesalónica. Entonces sí invirtió mucho tiempo en esta iglesia, porque era una iglesia, bueno, una ciudad muy importante, ¿no? Como cuando lees el libro de Hechos, todo el lío que armaron los adoradores de Diana, ¿no? O sea, Pablo casi lo hubieran matado, ¿no? Pero Dios ahí lo guarda y los creyentes lo cuidan, pero tuvo que salir, o sea, fue el momento en que él tuvo que salir de su ministerio en Éfeso. Así que Éfeso tiene una historia, ¿no? Apolos estuvo por ahí, Priscila y Aquila, o sea que tuvo importantes líderes esta iglesia, y al final, cerca del año 90, el que pastoreó esta iglesia fue Juan, el apóstol Juan. Si la historia comienza con Jesús, y Jesús tenía 30 años al morir, y más o menos Juan tenía unos 15, pues para el momento a lo mejor anda por ahí de los 80, ¿no? En ese momento, un poco, más o menos por ahí. Ya estaba terminando su ministerio, y estaba, bueno, Apocalipsis nos revela que estaba preso en la isla de Patmos, ¿no? Pero desde allí escribe Apocalipsis. Y la verdad es que el corazón de un pastor nunca deja de ser el corazón de un pastor. Y una de las cosas más hermosas es que esto depende de Dios. O sea, yo no escogí ser pastor, ni tampoco predicador, aunque siempre lo quise. Cuando yo estoy hablando desde mi conversión, me acuerdo que estábamos en una banca ahí en un parque. Yo le estaba dando estudio a un discípulo, tenía un discípulo, lo había llevado a Cristo en un camión, se llamaba Sergio Escalona, y le empecé a dar estudios, le di estudios 5 meses. La verdad, en este momento no sé si era salvo, pero yo le daba estudios y me sentía predicador, así le estaba dando el estudio y movía mis manos, y estaba yo muy emocionado porque, pues la verdad, siempre quise servir. Y bueno, ahora estoy aquí, no moviendo tanto las manos, pero vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso quiere decir amado o deseado. Y bueno, solo Dios sabe qué amados y deseados somos. Amados y deseados, ¿no? Dice Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así le escribe a su discípulo. Entonces Dios nos ama y siempre nos está recordando. Así que la iglesia de Éfeso era la iglesia donde el nombre significa deseado, amado. Y yo creo que Dios quiere decirnos algo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, así dice el 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque te extraño mucho. No dice así, pero seguramente Dios extrañaba a esta iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, qué mensaje, ¿verdad? La descripción del servicio de esta iglesia es asombroso, es muy impactante. Saber lo que les dice, lo que les reconoce esta iglesia, es muy impresionante. Él comienza, y así va a ser con las 7 iglesias, siempre comienza diciendo: yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia, la saluda, y le dice: yo conozco tus obras. Bueno, un día tú y yo pasaremos frente a Dios y escucharemos una frase similar: yo conozco tus obras. Y cuando él habla de esto, él habla de alguien que escudriña la mente y el corazón, y como dice, y dará a cada uno según sus obras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién estamos intentando engañar? ¿O con quién estamos tratando de quedar bien cuando Él conoce tu corazón? Cuando dice yo conozco tus obras, está hablando de tu corazón. Y exactamente lo que será valorado, pesado aquel día, el día del tribunal, será el corazón. Imagínate escuchar esta frase, piensa en ese día. Ahora, imagínate escuchar esta frase en el juicio final. Los incrédulos. ¿A quién intentamos engañar los humanos cuando Él conoce el corazón? Es un gran error pensar que podemos engañar a Dios. Bueno, yo conozco tus obras. Y entonces, cada vez que va a decir esta frase a las iglesias, Él se presenta de acuerdo a la necesidad. Enfatiza algunas características con las que se describió a sí mismo o con las que se presentó en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, Él enfatiza los detalles de su persona que esa iglesia necesita. Qué increíble, ¿verdad? Lo que necesitamos es a Cristo. A veces hemos fallado y Él está listo para suplir pues lo que nosotros no tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos tener? No tenemos nada. Pero cuando Dios va formando a su Hijo en nosotros, hay aspectos de Cristo que están en nosotros y que Él cuenta con esos aspectos en nosotros para que le podamos servir. Pero de repente hay aspectos en los que nosotros no le hemos dado la oportunidad, ya sea de trabajar o hemos dejado de permitirle que trabaje en esos aspectos. Es triste cuando algunos terrenos de victoria se empiezan a convertir en terrenos de derrota. Aspectos donde Dios había estado trabajando de una manera tan evidente y de repente ya no
existe esa victoria, esa perseverancia a la que hemos sido llamados. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, así le dice. Bueno, pero antes le dice, se presenta de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí, esta palabra ángel significa, la palabra ángel significa mensajero. El ángel Gabriel era un mensajero de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios. Si tú lees el libro de Hebreos, revela que los presenta como mensajeros a los ángeles. Pero en este caso, él no está hablando con un ángel de la iglesia de Éfeso. No, está hablando con el pastor, el mensajero de la iglesia. Es impresionante que él escribiera esto y le dijera esto al pastor, aunque se lo está diciendo a toda la iglesia, pero el líder es él. Como dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y empieza a dar características. Porque, como te decía, dándole estudio en la banca a aquel discípulo y que yo movía mis manos, pues era un gran anhelo y gracias a Dios, pero las implicaciones, es maravilloso y aspiramos a grandes recompensas los que estamos sirviendo, pero también, como dice la Escritura, vamos a recibir un juicio más severo. ¿Por qué? Porque hemos decidido tomar un liderazgo, y esto es muy serio. Porque incluso, la Biblia nos llama a seguir, a imitar la conducta de nuestros pastores. Así que qué asunto, ¿verdad? Qué serio, qué miedo. Pero él tiene al pastor en su mano, o debiera tenerlo. Qué increíble es que nos tenga en su mano y nos guíe y haga la obra a través de nosotros. Yo te estoy hablando de la experiencia de un pastor, pero es la tuya, la de cada creyente, hombres y mujeres, niños y jóvenes. Porque cuando tú decides que Él te use, pues es eso, te usa y te tiene en su mano y te guía. ¿Te has dado cuenta de eso? Y Él quiere hacerlo. Es más, esta frase es un poco rara, pero es verdad. Él te necesita, aunque no te necesita. Pero sí te necesita, aunque no te necesita. Sí o no. Sí te necesita, pero no te necesita. O sea, Él te da la oportunidad de ser usado. Es un privilegio. Y planeó que si tú le permites, te va a recompensar. Y la verdad, si tú le sirves, hay un gozo en el corazón indescriptible. Cuando una persona se convierte, yo estaba feliz con Jimena cuando oró en el avión, ¿no? El otro día llega un despachador, alguien de una tienda a mi casa, un jovencito de 11 años, de la carnicería. Y entonces, nos trae lo que traía y le empiezo a testificar. Y yo sabía, estaba muy chiquito, entonces yo creo que sus papás, que son los dueños de ese negocio, lo enviaron para que les ayudara, pero seguro estaban esperando que el de 11 años regresara ya, ¿no? Entonces yo empecé a testificarle y él estaba muy asombrado. O sea, estaba muy atento. Al principio estaba nervioso, yo creo que ya se tenía que ir y quería irse, pero Dios, me encanta cuando estás testificando y de repente ¡pum!, se cautiva la persona, sus ojos te dicen que está oyéndote, o sea, está atento, ya se olvidó de sí mismo y está oyendo. Y en ese momento, él hizo decisión. Pero qué increíble, ¿no? Cómo Dios quiere usarnos. Y Dios puede usarte. Pero lo más importante es que estés en su mano para que logre hacer lo que planeó. ¿Sabes? Es impresionante, pero cuando Dios habla de que Él tiene en el capítulo 1 las estrellas en sus manos,
usa una palabra griega diferente a la que usa aquí. Esta revela que lo estaba agarrando fuertemente porque se le estaba escapando. Qué tremendo es cuando tomamos decisiones, nuestra vida en nuestras manos, y nos empezamos a escapar de su mano, y Él pierde el control. Dios está preocupado por este pastor y por esta iglesia. Dice que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Sabes? El capítulo 1 lo presenta en el centro de las iglesias. Aquí Él está caminando, está moviéndose, ya no está donde debe, está buscando estar donde debe la iglesia de Éfeso. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bueno, Él era testigo de todo lo que esta iglesia hacía. Lo leemos y es muy impresionante. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Bueno, Él conoce tu vida, sabe lo que haces, sabe cómo vives y sabe cómo lo haces, porque ve el corazón. No lo podemos engañar. Y cuando le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, Él va a revelar el corazón. Eso es lo que Él va a revelar. Sí, ante Él estamos desnudos. Dice la misma Biblia que la Biblia misma nos desnuda, ¿no? Y así es. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia incansable. Trabajaba intensamente y con total determinación. Y además, ese trabajo arduo era un trabajo que ellos sabían que requería tiempo. Y eran pacientes. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que esto es algo que todos los creyentes necesitamos: paciencia. Tenemos que aprender a esperar el resultado, el fruto, ¿no? Como dice por ahí, creo que Santiago, que así el labrador espera el fruto de la tierra, ¿no? Lo espera con paciencia, porque el fruto no surge inmediatamente al otro día que siembras el frijolito. Cuando estabas en la primaria nos hicieron sembrar el frijolito, bueno, a nosotros nos hicieron, y pues la planta crece poco a poco, ¿no? Y bueno, pues imagínate esperar que el fruto venga rápido en tu hermano, en tu papá, en tu primo, en tu jefe, en tu compañero de trabajo, en la secretaria. Pues a veces toma años la cosecha. Digo, ojalá siempre haya cosecha, pero no siempre pasa. Pero como sea, toma tiempo y tienes que ser paciente. Y esto es lo que le dice Dios a esta iglesia: ha sido paciente. ¿Sabes? Cuando tú discipulas, tú tienes que ser paciente, porque el fruto no llega pronto. Los resultados no se ven inmediatamente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, sí le conocía, sabía lo que estaban haciendo. Es obvio, es Dios. Dice: y que no puede soportar a los malos. ¿Sabes? Era una iglesia que evidentemente amaba la santidad y se quería mantener lejos de lo que estaba mal, y no soportaba a los malos, la conducta equivocada que a veces la gente que te rodea en tu trabajo, en tu escuela, en la familia, a veces es muy fea, ¿no? O sea, mucha maldad, mucho pecado, y esta iglesia era una iglesia que no podía soportar a los malos, ¿no? Qué increíble cuando este asunto revela un interés, no un desprecio, no un fariseísmo, sino
cuando ves a los que amas hundiéndose en el mar y no lo puedes soportar. No es un juicio, es un dolor. A veces hay gente muy entrañable que se desbalada, no se convierte, no recibe a Cristo, y somos testigos de la degradación que el pecado trae en la vida de gente que amamos. No soportas, le dice Pablo a esta iglesia, no puedes soportar a los malos. ¿Ya has probado? Era una iglesia que conocía la Biblia y probaba a los que decían ser apóstoles. Esta frase suena rara, pero tenemos que entender el contexto, la época. O sea, en esa época, evidentemente, y este versículo nos lo hace saber, había gente que llegaba a las iglesias y decía que era apóstol, y era imposible, no había internet y esa información donde puedes enviar la foto de la última cena donde están los apóstoles. Entonces la mandas y ya saben quiénes son. No se pudo. En realidad no hubo solo 12. Si leemos un poco la Biblia vamos a ver que hubo 16 apóstoles, solo 16. Y una de las características, bueno, eran 4 características, pero una así, bueno, todas son muy importantes, pero una es que Jesús tenía que darle ese título a esa persona, así, literal. Entonces, pues solamente gente de la época de Cristo podía ser un apóstol. Bueno, estas personas que llegaban a Éfeso eran de ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podían saber que eran realmente apóstoles? Porque pues no tenían certeza, pero conocían las características, y dice literalmente, o sea, conocían bien la palabra, era gente muy enseñada, muy preparada. Pablo pasó por ahí, Apolos, Juan mismo. Entonces tenían los recursos de doctrina para discernir. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces ellos sabían que un apóstol tenía que tener este don dado por Dios, que Jesús tenía que haberles dado este título, que tenían que haber sido enseñados directamente por Jesucristo. En fin, había características muy singulares, ellos las conocían, y cuando no reunían estos puntos, pues no eran apóstoles. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ¿no? Era una iglesia que estaba dispuesta a sufrir por Jesús, ¿no? Es impresionante la cuota de sufrimiento que hay por vivir piadosamente en Cristo Jesús. Así le dice Pablo a Timoteo. A veces no queremos sufrir. Bueno, ¿a quién le gusta sufrir? Pero a veces se sufre por el Evangelio, persecución, rechazo. A veces te quedas solo, ¿no? Yo en la escuela, cuando estaba estudiando, yo me convertí cuando estaba estudiando, pues mis amigos no querían estar conmigo, aunque estábamos en un equipo y teníamos que trabajar juntos, pero el güerito, porque así me decían, ay güerito. Entonces el asunto es que ya no querían oír de Cristo, ¿no? Pero bueno, finalmente la familia, algunos amigos sí ya se alejaron por completo. En mi casa me alucinaban, mis papás, mis hermanos, con la fe. Había persecución, había rechazo, en fin, ¿sí? Has sufrido. Cuando tú decides vivir para Cristo, vas a sufrir persecución. Bueno, ojalá todo fuera como lo que me pasó a mí, ¿no? En esa época, bueno, y en todas las épocas ha habido mártires. Así que, bueno, si es serio este asunto de la persecución. Y dice, has tenido paciencia. Ya has sufrido y has tenido paciencia. Creo que estas dos cosas van juntas cuando quieres ser fiel.
No, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo, Jesús, persecución. Entonces, sí es un asunto importante saber que esto puede pasar. La iglesia estaba padeciendo sufrimiento, persecución. ¿Están bien? A nadie se le cayó algo de sí mismo. Una tuerca. Bueno. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. ¿Sabes? En el original no dice por amor de mi nombre, dice por mi nombre. No enfatiza que fuera por amor, sino por el nombre. Era gente con un profundo celo por Dios, por su fe, por lo que ellos habían hecho con Dios, se habían convertido y eran tremendamente celosos de la doctrina, de la enseñanza y de que el Evangelio progresara, ¿no? Estamos hablando de los inicios de la historia del cristianismo. Qué importante fue ese tiempo como lo es hoy, porque siempre somos claves para otros que vienen, ¿no? Y entonces, después de decirles todo esto, que la verdad cuando lo lees con cuidado te impresiona, y cómo no, porque era una iglesia, ya te decía yo al principio, que había pasado por varios pastores de muy reconocidos en la Biblia, ¿no? Pablo, ¿no? Timoteo pasó por ahí. De hecho, la segunda carta, Dios, cuando le está encargando Éfeso, o sea, la segunda carta es el testamento de Pablo y le está encargando ser pastor de Éfeso a Timoteo. Entonces sí había tenido pues, a Apolos, a Priscila y Aquila, a Pablo inicialmente, y en ese momento de Apocalipsis a Juan. Así que tenían buena enseñanza, doctrina, conocían, como hemos estado examinando en este momento, y tenían la posibilidad de tener un ministerio amplio y recompensado. Qué increíble, ¿no? Que alguien esté invirtiendo tiempo en tu vida para que tengas los recursos para descubrir la voluntad de Dios, desarrollarla y servirlo y llegar a aquel día con una buena cuenta. Es una gran, bueno, no hay oportunidad, no hay un llamado más alto, grandioso en la historia y en la vida que este. ¿Qué puede ser más trascendente que servir a Dios y que llegar a aquel día para ser recompensado? No, bien buen siervo y fiel, ¿no? Un día será pasada tu obra, ¿no? Por fuego. Tu obra, lo que hiciste para Jesús. Pero antes de que venga ese día, estamos hoy aquí. Y tenemos la oportunidad de seguir avanzando en nuestro servicio a Dios. Y si lo hacemos con todo el corazón, ¿no? A ver, mi amor, ¿qué quieres de desayuno? Pues hazme por favor unos huevos rancheros, ¿no? O ¿qué voy a hacer de comer? Estoy hablando de las señoras, porque a veces pareciera que no hay trascendencia, pero claro que sí. Y bueno, tú lo sabes, porque ahí están tus hijos que algún día fueron niños y mira dónde están ahora, ¿no? Si hay trascendencia, ¿no? Imagínate, hay trascendencia. Yair anda por ahí, ¿o no? Yair, ¿qué edad tienes, Yair? 33. ¿Cuántos? 33. Wow. Eres tragaños, ¿eh? 33 años. ¿Ya ves? Dorita, mira el fruto. ¿A poco no? Ya los tres son profesionistas, terminaron su carrera. Si hay fruto.
Es maravilloso, ¿no? Ricardo, hay fruto. Gracias a Dios. Entonces, tú no pierdas de vista, pero tampoco pierdas de vista cómo hacer esto. Todos nos podemos cansar. Hay momentos muy complicados, difíciles, ¿no? En el negocio, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con el esposo, la esposa. Hay tiempos difíciles. Dios lo sabe. Pero lo que debe mantenerse es un corazón inclinado a Dios, dispuesto, que Él te pueda usar sin límite, que no lo limites, que no lo detengas, para que Él logre los objetivos que ha planeado a través de ti. Y entonces aquel día será un día glorioso de recompensas por los huevos fritos, por los memorándums, los mensajes, las canciones y todo lo que tú puedas hacer en tu trabajo secular o en tu servicio a Dios. No importa lo que hagas, eso es lo que la Biblia revela, que todo recibirá recompensa, todo. Aún las cosas que parecen tan rutinarias, ¿no? Como ir a una oficina o ir al mercado o acompañar a tu hijo a la escuela o ayudarle a hacer su trabajo en las tardes. En fin, hay muchas cosas que parecen como son una rutina, pero pueden tener una trascendencia eterna. Qué importante es que pensemos en esto, que creamos en esto, ¿no? Qué importante. A veces lo olvidamos y perdemos el sentido por lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo. No creo que me estoy echando aire, pero estoy tratando de recordar dónde está el versículo. Porque dice literalmente eso, literalmente. Y si todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Y fíjate lo que dice el mismo capítulo 3 de Colosenses 23 y 24. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él está viendo el corazón. Y ahí es donde se revelan las intenciones, los pensamientos, como dice Pablo, ¿no? En el tribunal de Cristo. Entonces, dice aquí en el 23 y 24 del capítulo 3 de Colosenses, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que no pierdas la oportunidad. Todo lo que hagáis. No dice cuando discipulas, cuando predicas, cuando das un estudio. Dice todo lo que hagáis. Así que la vida, desde el mismo momento en que Dios tocó tu vida y te convertiste, tu vida tomó un matiz que puede marcar la eternidad. Y así debemos vivir de esta forma, conociendo que la vida es una oportunidad para servirlo. Bueno, toda esta descripción que estamos estudiando, una iglesia que había sufrido, que tenía paciencia, que trabajaba arduamente por amor de su nombre, y dice: y no has desmayado. ¿Sabes? Es triste cuando a veces servimos y algunos de los discípulos desmayan y se alejan. Es muy triste que después de
inversión de mucho tiempo, de años, ves personas que se van, que desmayan, que se cansan y se alejan. Qué triste es esto. No sé qué va a pasar con este tipo de vidas en el tribunal de Cristo. Solo Dios sabe cómo va a evaluar esos años de fidelidad. Pero a veces cuando alguien se aparta, hace más daño que el bien que hizo. Y no me imagino la cuenta en aquel día, ¿no? Demas me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, ¿no? Cuando ves personas que habían estado sirviendo, ¿no? Y de repente Giesi, ¿no? Se ve que Eliseo rechaza la oferta del leproso Naamán. ¿Cómo rechazó? Que le estaba dando vestiduras y no sé cuánta cosa, ¿no? Y dice, no, pues ¿cómo crees? Entonces se va a Eliseo y luego va el Giesi, ¿no? Y le dice, pues me mandó mi jefe que sí quiere finalmente que me des. Y va a esconder las 2 vestiduras y no sé qué otra cosa, un lingote de oro, bueno, nada más. Y Dios, cuando llega con Eliseo, lo desmascara, lo desnuda, ¿no? Pobre. Bueno, solo Dios sabe. Por eso hay alguien que sí de todo y ese día va a salir a luz. Pero estamos hoy aquí. Así que, como dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que hay que seguir adelante, pero no como el estoico que sufre, porque no creo que Dios vaya a premiar a alguien que es con estoicismo, no con sufriendo. Mi amor, voy a predicar. Voy a dar un discipulado. Estoy cansadísimo. Sí, a veces estás cansado, a lo mejor no dormiste bien, lo que quieras. O tú con tus discípulas, ¿no? Cuando ha sido un día difícil con los niños, cuando tienes niños chicos, o con los hijos que no son tan chicos, y de repente vas abatida, pero puedes ir confiada en Dios, a servir a Dios. Y bueno, la vida es una oportunidad de servir a Dios en donde quiera que estés, con las personas que trates, en el mercado, en la calle, en la oficina. La oportunidad de que ellos vean a Cristo en lo que haces, en la manera como te conduces y como los tratas. Y mientras haces esto, entonces van cayendo recompensas, se van acumulando para el día del tribunal. Solo Dios sabe cómo nos va a evaluar, pero eso es lo que nos revela la Escritura. Así que cuando leemos esta descripción, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué manera de escribir un ministerio, un servicio, ¿no? Tú imagínate esto leído en el tribunal de Cristo. Al pastor, a la persona, ¿no? Qué increíble. Pero, en medio de todo esto maravilloso, esta descripción asombrosa de un servicio, pues increíble, intenso, sufrido, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo que el pastor tiene que ser sufrido, ¿no? O sea, hay momentos donde vas a sufrir, ¿no? Y no es que te digan que sufras, no es que te hagas el sufrido. Cuando tú amas a la gente, tú sufres por ellos. Bueno,
cómo sufre uno por un hijo, por un hermano, por un amigo. De ese tipo a eso se refiere, ese sufrido se refiere a eso. Pues que va a haber dolor cuando amas a alguien, pero hay un pero en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía un ministerio maravilloso. La oportunidad es que, bueno, nada más ponte a pensar cuando estabas recién convertido y veías al pastor sirviendo a otros creyentes, discipulando, y veías que había un ministerio con ciertas personas, y tú querías ya eso, esa oportunidad. Orabas por discípulos, y bueno, Dios los trajo, las discípulas, los discípulos. Querías un servicio, quizá ya estás en él, no lo sé, pero ahora que estás, ¿no? Dice que hay una parte en la Biblia que dice que cuando ya llega el momento de dar a luz, la que va a dar a luz no tiene fuerza. ¿Te acuerdas de esa parte? La que va a dar a luz no tiene fuerza. O sea, después de haber trabajado, orado, luchado, ya que estás en el ministerio, ahora te cansaste. Y ya no te gusta. Estás comprometido. No pierdas la oportunidad de hacerlo como Dios nos pide, por amor al Señor. Bueno, a veces perdemos la perspectiva y dejamos de ver la trascendencia. La trascendencia. ¿Sabes? Basta detenerse y pensar en el enriquecimiento que está sucediendo en ese momento con esa persona. ¿No? ¿Has visto los ojos de tu discípulo, de tu discípula, cuando está aprendiendo y está impactado? Y a lo mejor en ese momento estás resolviendo en su mente cosas. Porque acuérdate que cuando nos discipulamos, siempre es a la medida. Tú llegas y pácatelas. Es lo que necesitabas oír, ¿no? Estás sentado escribiendo y dices, wow. O sea, esto es a la medida, lo que has estado viviendo, incluso a veces cuestionamientos que hay en tu cabeza se resuelven en el discipulado, en la predicación. Esto ya sería suficiente para servir, ¿no? Cuando Jesús predicaba, hablaba la necesidad, tocaba los corazones y lo sigue haciendo a través de ti. No ha cambiado. Sigue hablando a la necesidad de la discípula, del discípulo, de la oveja, del amigo. Ahí estás tú con él y le estás dando el punto que necesitaba. Y a lo mejor tú ni sabías, pero estás tocando fibras. Solo eso vale la pena para servir. O sea, cuando Jesús estaba predicando, la Biblia enseña que hablaba a la necesidad de las personas, que ellos estaban escuchando lo que necesitaban oír, ¿no? Dice que cuando estaba enseñando las parábolas o las enseñanzas, la gente estaba escuchando lo que necesitaba. Incrédulos y creyentes, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Llegó Pedro, ¿no? Bueno, creo que no dice que sí, dice Pedro, ¿verdad? Sí. Y decía un día Juan Manuel predicando, ¿y quién era el hermano de Pedro? Andrés. Bueno, a lo mejor estaba hablando generalmente de algún hermano y poniendo un ejemplo X, ¿verdad? ¿Qué debo hacer cuando mi hermano me
No sé si estaba pensando en Andrés, yo creo que sí, pero podría ser que no. Le debo perdonar hasta ¿cuántas? Hasta 7 veces, y se le hizo mucho 7 veces. A lo mejor ya lo había perdonado 2, 3, 7. Lo debo perdonar hasta 7, es que se ha estado comiendo mis gansitos, mis sneakers, o no sé qué tengas que te gusta, ¿no? Se lo come, yo llego y ya no los tengo, ¿no? ¿Hasta cuántas veces? Hasta 7. Y Jesús ya sabes qué le dijo. No, Pedro, no te digo hasta 7, sino siempre, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿quién iba a imaginar, no, que cada vez que tú estás enseñando es así, con el mismo tino, con la misma, digo, no somos Jesús, claro que no, pero Dios te está guiando. ¿Cuántas veces estás sentado en la predicación, en el discipulado, y eso es lo que necesitabas oír? Bueno, esa es la labor que Dios quiere que tú hagas, y a lo mejor ya la estás haciendo. ¿Y qué? ¿Vas a cambiar tu actitud, tu disposición? Porque ya te cansaste, ¿no? Bueno, esta obra, mira, yo creo que si yo les pregunto quién le gustaría que ya fuera el arrebatamiento, pues todos levantamos la mano, ¿no? O a lo mejor le decimos, sí quiero, pero dame un momento para pedir perdón. O aquí al hermano le voy a pedir perdón antes de que venga, ¿no? Pero como sea, yo creo que todos decimos, no, pues ya, que ya venga, ¿no? Pero si estamos todavía aquí, pues es por Jimena, la chica costarricense que oró en el avión, y por el chavo que me llevó la carne a mi casa, y por la persona que le hablaste hoy o ayer o la semana pasada, que aunque no haya hecho decisión, está sembrando la palabra y va a haber un efecto, porque nunca la semilla queda sin fruto. Entonces, esto es lo que Dios nos llamó a hacer, pero podemos perder la perspectiva. El solo hecho de servir, cuando lo haces con amor, produce un gozo maravilloso. Y si a eso le agregas que la enseñanza lo va a ayudar, que va a salir a perdonar a quien se había peleado, o va a ir a tratar a su hijo como debe hacerlo, o a su esposa o a su esposo, o que va a ir en la oficina que se ha estado peleando con medio mundo a hacer un buen testimonio. Ya este es otro asunto. Ya te gozaste con lo que pasó en el momento, pero ahora hay un efecto en la vida, y además también en la eternidad. El rumbo de una vida puede cambiar completamente después de un estudio, después de una predicación. Bueno, ¿cuántas veces leyendo la Biblia tomas decisiones que cambian el rumbo? Así que yo sí creo que vale la pena hacerlo con la actitud correcta, pero tengo contra ti que has dejado tu primero. En medio de tanta belleza, de una descripción tan extraordinaria del ministerio, de la gente de Éfeso, había un pero ¿qué pero? Tan grande era el pero, tan trascendente el problema de haber dejado al primer amor cualquier cosa, ¿verdad? No, ¿cómo le reprocha a Dios a Israel, no? ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Podrá esto librarte del juicio? O sea, ¿qué me importa, le dice Dios a Israel, que hayas hecho tanto
tienes un amante, si amas los ídolos, si no me amas a mí, ¿de qué sirve todo lo que haces? Es así, un servicio tuyo y mío, lleno de, como dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, que eres infiel, que no soy lo más importante, que es simplemente un servicio obligado, un servicio donde te sientes comprometido, donde tienes que hacerlo. Es que tengo que ir a dar estudio, es que tengo que preparar la predicación, es que tengo que ir a no sé qué. Y Dios dice, no tienes que hacer nada, olvídate de eso. No tienes que hacer nada. Nunca pensé en que tú tuvieras que hacerlo. Tú lo que tienes que hacer es depender de mí y vas a tener paz, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Se trata de que Él lo haga a través de ti, no que tú trates de hacer, ni yo ni nadie. Y eso no es agradable a Dios. Lo que Él quiere es tener el control, porque es así como verdaderamente hay un efecto, cuando es Él el que está haciendo la obra a través de nosotros, cuando la gente, y estoy hablando no solo del servicio, sino de la vida, porque la vida es una oportunidad, y cuando tú manifiestas a Cristo donde quiera que estés, el efecto será increíble. Eso es lo que Él quiere. Así que a la luz de este reproche, lo demás es un reproche. O sea, esta descripción que nos asombra es un reproche a la luz de lo que no está haciendo como debe hacerlo. Sí, yo sé que me hiciste el desayuno, sé que cuidas la casa, sé que llevas a los chicos a la escuela, que haces las tareas con ellos, pero eres infiel. ¡Wow! No, mejor no hagas nada, pero sé fiel. No, o sea, no me interesa todo lo demás, lo que me interesa es que seas fiel. Eso es lo que más me importa, tener tu amor conmigo, que me ames. ¿No? Pues es Jesús el que está diciendo eso, y se lo está diciendo a Éfeso, y no sé si a ti esta noche. Es importante pensar cuál es el fondo, cuál es el motor, por qué lo hago. Bueno, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces le dice que recuerde. No hay nada más importante cuando una relación se enfría que recordar. Jesús les dijo, ya te enfriaste, ya no me amas, pero acuérdate. Ay, sí. Oh, cuando lo recibí, cuando hizo decisiones a primera persona, cuando leía la Biblia y no podía creer que siempre que leía era, oye, ¿cómo sabe Dios lo que necesito? Llegué a la predicación y oí lo que necesitaba. Ese es el tiempo que hay que recordar. Y no necesariamente es cuando estaba recién convertido, aunque cuando estamos recién convertidos todo está nuevo, novedoso, y el gozo es algo que nos captura porque Él está ahí. Digo, no es una regla, pero normalmente te conviertes y empiezas a estar muy contento porque el gozo de Cristo está en ti. Pero hay muchos momentos increíbles, ¿no? Cuando has caminado con Dios, que hay que recordar, ¿no? Cuando estabas emocionado por Diana, cuando se acercaba, ¡ay, se me hace que es ella! ¡Wow! O Dorita, ¿no, Richard?
Cuando empezaste a pensar en Dorita, aunque pasó rápido, me decías, de repente estabas en Nicaragua, ¿no? ¿O dónde estabas? ¿En Salvador? No, Nicaragua. En Nicaragua, recién casado. Bueno, no tenemos idea cuando hay muchos momentos maravillosos que podemos recordar y Dios quiere que los recordemos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando empezaste a discipular a esa persona? Cuando la vida de esa persona empezó a tomar un rumbo, hasta se reconcilió con su esposo o su esposa. No empezó a ir a la prédica y al rato estaba el marido ahí y sus hijos, y ya llegaron los primos y los, ¿cómo se apellidan? Tus ovejas, que son muchos. Los Guillén. Los Guillén, ¿no? Comienza con uno y después los Molinas. ¿Son los tuyos, amor? Y tú, también la familia de Arnulfo, ¿no? Sí, era solo. Digo, hijo único. Ah, fui hijo único, pero bueno. Pero hablaba mucha gente. Tuvo muchos hijos. Mucha gente vino a través de tu vida. Qué increíble, ¿no? Pero podemos olvidar y empezar a servir porque tengo que hacerlo. Y eso es lo que Dios dice. No, olvídate, tengo que. No es la oportunidad de servir. Como lo veías en muchos momentos y al principio, era una oportunidad. ¡Qué padre! Voy a discipular, ya tengo un discípulo, ya tengo una discípula. Hizo decisión y quiere estudiar. Ya lo estoy siguiendo, ¿no? Y ahí estaba yo en la banca del parque, dándole estudios a esta persona, ¿no? Porque estaba feliz. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Qué descripción tan precisa, ¿verdad? Porque llegaste a un lugar maravilloso, de gozo, de plenitud, de recompensas, y ¡pum! Ya no estás ahí. Cambiaste tu actitud, dejaste tu primer amor, y ya no es igual. Arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tiempo de confesar, de pedir perdón. A veces, cuando vemos este tipo de cosas, tenemos que pedir perdón. ¿De qué? De tu arduo trabajo y paciencia. De que no puedes soportar a los malos. Cuando lo lees con el contexto del problema, eran unos fariseos. No puedo, es que me chocan, es que me choca ir con tu familia porque son incrédulos. Pues, ¿qué quieres? Por eso estás tú ahí, para que se conviertan. No, es que se portan como, son puros incrédulos. No quiero ir porque se ponen a hablar cosas feas, cuentan cosas, se ponen a beber. Pues sí, pero ¿y cómo se van a convertir si no te ven a ti en medio de todo esto? Claro, no se trata de que participes, pero sí que seas una oportunidad en la escuela. Pero a veces no puedo, es que me choca cómo hablan, las malas palabras. Pues sí, a mí también. Pero necesitan a Cristo. No puedes soportar a los malos, ¿no? O sea, todo esto se vuelve, a la luz del problema, se vuelve un reproche. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y piensa que se lo está reprochando porque su primer amor no era su amor. O sea, puedes discernir a los apóstoles, has sufrido, has tenido paciencia, no has desmayado, pero todo esto sin amor no tenía sentido. Así que recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, acuérdate de todo esto que estás haciendo y no es por amor, y todo lo que se infiltró, porque finalmente si el primer amor se perdió es porque ya pasaron otras cosas. Sirves por obligación y a lo mejor, bueno, yo creo que hay pecado, ¿verdad? Y es el momento de arreglar. Sí, Dios te está llamando a arreglar. Dios te está llamando a recordar
te está llamando a ver de dónde has caído, cómo era tu vida, cómo disfrutabas. Haz las primeras obras y vuelves a... ¿Cuáles primeras obras? Se refiere a cuando servías por amor, cuando lo hacías porque lo amabas, cuando era maravilloso ir a dar un estudio, cuando era maravilloso buscar las oportunidades, cuando era maravilloso sufrir por Cristo. Salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y les habían dado de varazos a Juan y a Pedro, los apóstoles. Les habían dado de golpes y salieron gozosos. ¿Cómo? ¿Cómo pueden estar gozosos? Bueno, hubo momentos de persecución en los que seguramente tú estabas gozoso, porque era por Cristo y significaba que había una luz encendida. ¿Dónde quedó todo esto? ¿Dónde quedó todo esto? Bueno, haz las primeras obras, vuelve a esa actitud amorosa, paciente, que le permita a Dios hacer su obra en ti. Así que, bueno, pues si no, la sentencia es terrible. Vendré pronto a ti y esta iglesia dejará de ser mi iglesia. Ya no va a ser una iglesia porque ya no hay vida. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero era ser la iglesia. Los candeleros representaban las iglesias, a Esmirna, a Éfeso, a Tiatira, a Filadelfia, a la Odisea. Eran los candeleros. Y les dice: ya no vas a ser un candelero, quitaré tu candelero de su lugar, ya no vas a ser una iglesia. No quiero identificarme con eso. No quiero que la gente piense que la vida cristiana es lo que vives tú, porque nada más los confundes. Es una vida, un fariseísmo, ¿no? Sin amor se vuelve un fariseísmo. Entonces hay que arrepentirse. Este es un momento para pensar todo lo que hemos estado haciendo sin amor y solo por compromiso. Y te repito, obviamente lo primero es pensar cuántas veces estoy leyendo, orando, testificando, sirviendo con esa actitud, pero también la vida que antes tenía sentido hoy es un martirio porque dejaste de hacerlo para Cristo. Es que yo me acuerdo cuando llegaba a un lugar donde yo trabajaba, que se hacían acabados electrolíticos, y yo iba caminando al lado de las tinas donde se hacían el cromado, etcétera, todo esto, iba pensando: qué padre estar aquí, que ellos vean a Cristo. Y caminaba entre las tinas con los obreros, iba orando para que vieran a Cristo. Y cuando iba a visitar a los de compras, iba buscando que ellos vieran a Cristo. Entonces estaba trabajando para esa empresa, pero lo estaba haciendo para Cristo. Y entonces tenía sentido. Había persecución, había problemas, como cualquier trabajo, pero tenía sentido porque era para Cristo. Aunque no estaba testificando o predicando, sino que estaba llevando una cotización, haciendo una cotización, o calculando algo, o llevando muestras para que las formaran o los galvanizaran y pues hagan esto, lo que quieras. Pero tenía sentido porque era para Cristo. Y ahí estaba junto al pulidor viendo cómo pulía la pieza, y yo quería que él viera a Cristo. Y tenía sentido. Así es. Hay cosas que pueden ser la rutina de tu vida, pero cuando es para Cristo, estás feliz, lo disfrutas. ¿Sí? Hay cosas que no son fáciles, definitivamente, pero toman un sentido distinto cuando es para Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que vivamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
Si no, vas a dejar de ser un candelero. Ya no voy a poder usar a esta iglesia. Va a ser rechazada, desechada. Que la verdad, si lees las 7 iglesias, solo otra es sentenciada de esta manera. Esto es muy serio. Una iglesia que hacía muchas cosas para Cristo, no le está diciendo ningún pecado. O sea, lees las otras cartas y hay pecado en esas iglesias. Aquí no hay un reproche por algún pecado. Claro, era un pecado servir de esta forma. Por eso hay un reproche tan serio. El que tiene oído, Dios nos está llamando a abrir el oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cristo es el fruto de ese árbol. Si decides hacer lo que Dios dice aquí, es decir, recordar, y entonces al recordar de dónde has caído, arrepentirte y confesar y volver a ese servicio de amor, las primeras horas. Si lo haces, sabes que vas a encontrar otra vez el fruto del árbol de la vida. ¿Sabes quién es ese fruto? Es Jesús. Otra vez vas a disfrutar de Jesús. Vas a disfrutar tu vida. Vas a volver a ese primer amor. Bueno, muy bien. De eso se trata. Gracias. Bueno, gracias Víctor por compartir la palabra de Dios. Ahí guardemos lo que Dios puso en el corazón y recordemos ahí. Lo importante de aprender es recordar y vivir con aquello que con lo que Dios impacta en nuestro corazón. Vamos a orar para terminar esta plática. Padre Celestial, muchas gracias por colocarnos frente a tu palabra. Gracias por vernos de esta manera, como un creyente, como un matrimonio, como una familia, como una iglesia que tú amas y que tú esperas grandes cosas de nosotros, no por nuestro esfuerzo o talento, no por nuestra habilidad o recursos, sino por lo que tú puedes hacer a través de nuestra vida. Padre, queremos en esta noche presentarnos delante de ti como una iglesia que quiere seguir la guía de la cabeza que es Cristo. Una iglesia que no está dispuesta a abandonar a las personas, entregándolas al mundo o al infierno. Guíanos, Padre, a poner los ojos en lo alto, en el sentir de tu corazón, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das, y nos ponemos en tus manos rogando que sigas trabajando profundamente en nuestros corazones. Te pedimos esto a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.